Muy bien, se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, profe. Perfecto, bueno. La clase pasada, si, para quienes asistieron, tuvimos las exposiciones de sus parciales. Les recuerdo que quienes no se presentaron, o sea, hay grupos que tienen integrantes que no defendieron el parcial. Bien, tienen que recuperar. No están aprobados. Tienen que recuperar, eso se realiza después del segundo parcial. Así que estén atentos quienes no se hayan presentado o no hayan presentado directamente el trabajo, tienen que presentarlo y se defiende después del segundo parcial. Es un recuperatorio. Recuerden, ¿no? Estén atentos a eso porque si no, no van a pasar la materia. Tienen que tenerlo aprobado sí o sí. El primero y el segundo, tanto en la instancia de parcial o en su instancia de recuperatorio. Bien, la clase pasada hicimos una muy breve introducción a lo que es a los elementos de química orgánica. ¿Alguien se acuerda que algo de lo que hayamos visto la semana pasada? Que un carbono siempre iba acompañado de un... O sea, en la química orgánica, está bien, sí, se completan las valencias con hidrógenos, muy bien. Sí. Después, ¿qué más, profe? Que podíamos hacer unos dibujos con bastones para poder leer. Bien, ¿qué más? El resto. Bueno, vimos un poco qué es lo que era la química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que se encarga de estudiar compuestos derivados del carbono, pero específicamente aquellos compuestos que tienen enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Bien, no eran cualquier compuesto derivado del carbono. Así como existen compuestos orgánicos, también existen compuestos inorgánicos. Bien, vimos las diferencias. Si se acuerdan, en su composición elemental, los compuestos orgánicos tienen una selección bastante reducida de elementos con los cuales van a trabajar, los cuales están comprendidos obviamente por el carbono y el hidrógeno, pero también se encuentran el oxígeno, el nitrógeno y en algunos casos el fósforo, el azufre y otros más. Mientras que para los compuestos inorgánicos es toda la tabla periódica. Con respecto a los enlaces químicos, existe un predominio de enlaces covalentes, mientras que en los compuestos inorgánicos encontramos covalentes y también hay muchísimos compuestos con enlaces iónicos. Respecto a la solubilidad, los compuestos orgánicos son normalmente solubles en solventes apolares. Bien, mientras que los inorgánicos son solubles en solventes polares. Con respecto al punto de fusión y de ebullición, los compuestos orgánicos tienen puntos relativamente bajos con respecto a los compuestos inorgánicos, que tienen puntos de fusión y ebullición un poco más altos. Bien, acá esto respecto a la estabilidad térmica. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que dijimos que los compuestos orgánicos no son estables a altas temperaturas, por lo cual se conocen como termolábiles, mientras que los compuestos inorgánicos son estables a elevadas temperaturas. Vimos el caso de ustedes cuando calientan sal y cuando calientan azúcar. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Con respecto a las velocidades de reacción en los compuestos inorgánicos, en general, las reacciones son casi instantáneas, a diferencia de los compuestos orgánicos que son bastante más lentas. Los compuestos orgánicos presentan el fenómeno de la isomería, mientras que los compuestos inorgánicos no. Y bueno, y respecto a la cantidad de compuestos, en los inorgánicos rondan los 500.000 aproximadamente. Es un número estimativo. Lo mismo que para los compuestos orgánicos que rondan los 19 millones, o sea, son muchísimos más. Todo eso se debe a la capacidad que tiene el carbono de unirse uno al lado del otro prácticamente casi de manera indefinida. Bien, son bastante estables las uniones carbono-carbono. También mencionamos que el carbono se lo puede encontrar en cuatro formas en la naturaleza. Una es en forma de lo que se conoce como carbón amorfo o carbón mineral, que es lo que yo les mostraba acá, que era como una piedra, pero hecha de carbono. Bien.
que es la más abundante en la naturaleza. La segunda forma es en forma de grafito, que tiene una estructura laminar que le permite que cuando uno lo frota contra una superficie deja un rastro. Eh, por eso es que el grafito se utiliza para... ¿Para qué se utiliza el grafito? ¿Alguno se acuerda? para calcar. Exactamente, para la mina de los lápices, para hacer dibujos, etcétera. Muy bien. Y la forma menos abundante del carbón en la naturaleza es en la forma de diamante. Bien. Este. Pero bueno, el carbono particularmente tiene valencia 4, de oxidación típico más 4, es decir, tiene así, coloquialmente hablando, 4 bracitos para hacer enlaces. Bien. Eh, Cuando sus 4 bracitos, o sea, cuando forma 4 enlaces simples, por ejemplo en el caso de acá, cuando se une con 4 hidrógenos, adopta una disposición que se conoce como tetraédrica. ¿Por qué? Porque forma una pirámide de 4 lados. Tetra viene de 4. Una pirámide de 4 lados. ¿Bien? ¿Lo ven? Forma una pirámide de 4 lados. Donde acá tienen cada uno un hidrógeno. Es decir, se distribuyen equitativamente en el espacio. En el caso de que encontremos un enlace doble carbono-carbono, como podemos ver acá, adopta una forma que se denomina, o sea, que es plana. Bien, esto es plano. Es como un triángulo acá y un triángulo acá. Se llama trigonal planar. Y finalmente, si es que tenemos un enlace triple carbono-carbono, como podemos ver acá, adopta una disposición lineal, es decir, una línea recta. ¿Estamos? Continuemos. Profe, ¿puede volver a explicar eso? Sí, ¿qué parte no entendiste? De, lo, de que hay cuatro formas, digamos. No. O sea, tienen poder tener un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. No, 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 no. Por favor, presta atención. Estos son los enlaces que forma. Ah, bien, bien. Puede hacer enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. ¿Queda claro? Bien, no puede haber más carbono Yo no te estoy hablando de los carbonos, Lía. de los enlaces. No, es enlace triple, no hay un enlace cuádruple. Bien, ok. Eso lo vimos en inorgánica. Sí, 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 por eso como que me había confundido un poquito. Ahora ya quedó claro. Bien. Puede haber enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Los otros átomos con los que vamos a estar trabajando en la química orgánica son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, cuyas valencias típicas con las que trabajan en compuestos orgánicos son: el hidrógeno es 1, el oxígeno es 2 y en el nitrógeno 3. Piénsenlos como si fueran bracitos. ¿Alguna vez, o sea, se imaginan esos juegos con pelotitas y palitos? Esos juegos de química. Bueno, así funcionan los compuestos orgánicos. Vamos a imaginarnos el carbono como que tiene 4 palitos, el hidrógeno uno solo, el oxígeno 2 y el nitrógeno 3. Aquí estamos esto, chicos, es repaso de la clase pasada. Bien, no estamos viendo nada nuevo. Con respecto a la fórmula molecular, a la forma de representación de compuestos orgánicos, existen 4 formas. Bien, una forma muy condensada, muy resumida, que es la fórmula molecular, que es la que ustedes venían usando hasta ahora en los compuestos inorgánicos. Bien, en los compuestos orgánicos no es tan práctico utilizarla porque se puede prestar a más de un compuesto orgánico puede responder a la misma fórmula molecular. Por eso que estábamos hablando de la isomería. Bien, ahí está, ahí estamos. Aquí estamos. Bien, por lo de la isomería. Pero la fórmula molecular nos dice cuántos átomos hay de cada elemento dentro de la molécula. Esa sí la conocen, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. Sí, profe. Bien. Luego nos vamos para el otro extremo, ya con la fórmula completamente desarrollada, se llama fórmula desarrollada, y la fórmula desarrollada nos dice dónde están cada uno de los átomos en el espacio y cómo está unido mediante qué tipo de enlace.
Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos todos los enlaces carbono-carbono y saturados con los hidrógenos. ¿Se acuerdan? Los hidrógenos tenían un solo bracito, los carbonos tienen 4. ¿Ven que se respeta eso? Sí, Bien, estamos, el oxígeno tiene 2, uno para el carbono, uno para el hidrógeno tiene uno que está con solo acá con el oxígeno. ¿Se entiende, no? La fórmula desarrollada. sí, profe. Bueno, la fórmula semidesarrollada, por el contrario, es una mezcla entre la fórmula molecular y la fórmula desarrollada. La fórmula semidesarrollada, básicamente, ¿qué es? Por un lado desarrolla los enlaces carbono-carbono, bien, pero pone en forma de fórmula molecular los enlaces carbono-hidrógeno que tenemos acá, por ejemplo. Estas dos son la misma estructura, representada de dos maneras distintas. Se fija en este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene unidos? 3, Por eso acá está el 3, carbono, hidrógeno 3. Enlace, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2. Están acá. Y lo mismo con todos hasta acá y luego queda el OH. ¿Bien? ¿Se entiende la fórmula semidesarrollada? Sí, profe. Perfecto. Y luego finalmente tenemos la forma más práctica, pero requiere que estén atentos, que es la representación de bastones y puntos. La representación de bastones y puntos solamente representa los enlaces entre estudia o representa los enlaces entre los carbonos, ¿bien? Y no representa los hidrógenos por más que estén en la molécula. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener la misma estructura que tenemos acá, la vamos a tener acá. Los únicos átomos que va a representar son los de los grupos funcionales que no contengan carbono. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el oxidrilo, el OH, lo va a representar. Bien, mientras que los carbono hidrógenos que están acá ni los va a mostrar. Uno los sobreentiende. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora bien, vamos con los tipos de carbono. Los carbonos se van a clasificar también de acuerdo al número de carbonos con los que esté unido. ¿Ok? Se van a clasificar de acuerdo con el número de carbonos con los que se encuentre unido. Y así si tenemos un carbono que está unido solo a un carbono, este carbono se dice que es primario. ¿Bien? Si el carbono solo está unido a un carbono, ven que solo, el resto es hidrógeno, es primario. Si el carbono está unido a dos carbonos, se dice que es secundario. Terciario para cuando está unido a tres carbonos y cuaternario para cuando está unido a cuatro carbonos. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio y me gustaría que todos participen. Acá tenemos 5 compuestos químicos distintos con representación de bastones y puntos. ¿Bien? Yo con el puntero láser les voy a ir señalando y alguno de ustedes me tiene que decir qué tipo de carbono es. Yo les voy a mencionar un par. Vamos con el compuesto A. Este de acá es un carbono que solamente está unido a este. O sea que es un carbono primario. ¿Bien? A ver, ¿quién se anima a contestar qué es este carbono? De 3, profe, o no? O sea que sería Ter, ternario. terciario. Terciario. Muy bien, Lía, muy bien. Ahora, alguien que me conteste que no sea Lía. Si no, los voy a empezar a llamar, chicos, para saber de paso si están ahí. Profe, ¿no sería secundario?
Secundario, muy bien, Héctor. El que sigue acá, Ismael Mamani. Si no se animan a hablar, pueden escribirlo en el chat. Ismael Mamani, ¿estás conectado? Secundario, profe. No. Este que está acá, ¿a cuántos carbonos está unido? Este a... Tres. ¿Ah, sí? Este, ¿a cuántos carbonos está unido? Este está unido a este. ¿A cuántos más? A uno. No sé. ¿Dónde está ese otro? En el medio, O arriba. sea, este está unido a qué? A este, ¿no? Claro. ¿Y a cuántos más? A dos ¿Está más. unido a otros más? Sería primario. Ismael, ¿a cuántos carbonos está unido este? No este. Este. A ninguno. ¿No está unido a ninguno? No. Este está unido a este. ¿O no? Sí. Hay que despertarse, Ismael. A ver, Milagros. Este de acá. Está unido a dos carbones y es secundario. Perfecto. Acá, Milagros otra Milagros. Marisol, Guzmán. Vas a decirme este. Sería tres, profe. Sería, A tres carbonos. o sea, No, a dos. o sea. Mm, Mira, te muestro la diapo para que puedas ver de vuelta. ¿Cómo les decimos? No le decimos de dos. ¿Cómo le decimos? ¿Podés ver la diapo? sí, profe. ¿Y podés leer la diapo, por favor? ¿Qué dice? Primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿no? Sí. Así les decimos. ¿Este qué sería? Mm, primario. ¿Por qué? Porque solamente está unido a dos. Primario porque solo está unido a dos. Repito para quienes están durmiendo todavía. Les voy a preguntar a todos. Así que por favor avíspense, por favor. Primario porque está unido a un carbono. Por eso es primario. Usen la lógica, por favor. Secundario porque está unido a dos carbonos. Terciario porque está unido a tres carbonos. Y cuaternario porque está unido a cuatro carbonos. No, no va a ser cuaternario porque está unido a 20. Por algo se le dice cuaternario, chicos. Milagros, Marisol, no contestaste. ¿Qué sería? Cuaternario, profe. Natalia fue quien contestó. Por favor, contesten cuando yo les pregunte. ¿Bien? Dije bien claro, está bien, es cuaternario, pero por favor contesten cuando yo les consulte. Milagros, Marisol, todavía no contestaste. ¿Qué sería? Ese sería secundario. ¿Por qué? Porque está unido solamente a dos carbonos. Bien, ¿cuáles son? Mm, Sería ese carbono y el de la izquierda y de la derecha. ¿Este de acá?
¿Y este de acá? Sí. Bien. Agustina Calizaya, este de acá. Agustina Calizaya, este de acá. ¿Por qué? Agustina puso en el chat terciario. Porque está unido a 3 carbonos. Bien, Agustina. Eh, a ver, este de acá. Alejandro. Ese sería uno. Ajá. Ese sería uno solo. Un primario. Ahí está. Es primario porque está unido Uno solo. a un carbono. Este de acá. Sí. Bien. ¿Quién más nos queda? Ana Magalí y Bruno. Ana Magalí. Este de acá. Ana Magalí. Ana Magalí no está. Y nos falta Bruno. Bruno, este de acá. Bueno, Bruno tampoco está. Ismael, levantaste la mano. Secundario, profe. Ese es secundario. ¿Por qué? Porque está unida a 2 carbonos. Ah, bien. Ahí Bruno justo también contestó, secundario. No hay drama. Bueno, listo. Continuemos. Ahora vamos a ver el primer grupo de compuestos orgánicos, el cual se caracteriza por sencillamente tener dos tipos de átomos. Son los más sencillos de los compuestos orgánicos y se denominan hidrocarburos, porque tienen hidrógeno y porque tienen carbono. Bien, como pueden ver acá. Dentro de los hidrocarburos, los más sencillos se conocen como alcanos. Bien, alcanos son el grupo, también se las conoce como parafinas, justamente por lo mismo que ustedes piensan. Parafinas, ¿ustedes conocen las parafinas? ¿Alguien se acuerda que era una parafina? ¿Nadie conoce las parafinas? ¿O la parafina? ¿Nadie? Es la cera de las velas. La cera de las velas es lo que se conoce también como parafina. ¿Bien? Es un tipo de parafina, obviamente. Los alcanos en general se les dicen parafinas. Solo contienen enlaces carbono-carbono simples. Bien, de hecho, estos compuestos que tenemos acá, todos acá, son alcanos. Porque solo tienen carbono, hidrógeno y solo enlaces simples. Bien. Todos el nombre de los compuestos de estos va a estar dado por el número de carbonos que tenga, lo cual le va a dar un prefijo. ¿Se acuerdan de los prefijos? Que indican número. Bueno, de eso con la terminación ano. Por ejemplo, si tiene 8 carbonos, se va a llamar octano. Bien. Los primeros 4 de los hidrocarburos tienen nombres especiales. El de un carbono se llama metano, el de 2 etano, el de 3 propano y el de 4 butano. Y se encuentran en estado gaseoso. En general estos se utilizan en el gas de la... Son el gas natural, el gas con el que se cocina. ¿Bien? Luego tiene el pentano, el hexano, ya que se encuentran en estado líquido. Bien, como pueden ver, a partir del de 5 carbonos ya utilizan el prefijo que indica la cantidad. Bien, con la terminación ano porque es un alcano. Si yo leo butano, ya sé que tiene 4 carbonos y solo enlaces simples. Bien. Luego tenemos la familia de los alquenos. Bien. Los alquenos tienen por lo menos
por lo menos un doble enlace. Es decir, todo enlace, todo carbono, todo hidrógeno y al menos un enlace doble. Carbono-carbono. Acá el nombre va a estar dado por el número de carbonos con la terminación eno. El de 8 carbonos se va a llamar octeno. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no existe un alqueno de un carbono? ¿A alguno se le ocurre por qué no existe un alqueno de un carbono? ¿A alguno se le ocurre? Recuerden que alqueno tiene al menos un doble enlace carbono-carbono. ¿Bien? Piense. Tienen uno nomás, ¿Cómo, perdón? porque tienen uno. Pero ¿por qué no existe el alqueno de un carbono? No existe. Para que sea un alqueno, ¿qué tenía que tener? Sí, así un doble. Exactamente, tiene que tener por lo menos un doble enlace carbono-carbono. O sea, para que haya un doble enlace tienen que haber por lo menos 2 carbonos, si no, no hay doble enlace. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo va a pasar con el siguiente grupo. Como podemos ver acá, todos terminan en eno. El más chiquitito de los alquenos se denomina eteno. Es el de 2 carbonos. El de 3 carbonos es el propeno. ¿Ven que terminan en eno? El de 4 es el buteno. Y ya a partir del de 5 carbonos empezamos con los nombres con el prefijo que indica la cantidad. De 5 era penta, o sea, penteno. Y termina en eno. El de 6 carbonos es el hexeno. ¿Bien? Y finalmente tenemos el tercer grupo de hidrocarburos, que es el de los alquinos. Los alquinos también tienen al menos un triple enlace. Bien, por lo menos. El de 2 carbonos, que es el más chiquitito, se conoce como acetileno. El de 3 carbonos es el propino. Y el de 4, el butino. Acá es el número de carbonos más la terminación ino de los alquinos. El de 5 carbonos, ya que empezamos con los nombres con el prefijo, es el pentino. Luego sigue el hexino. El de 8 es el octino. ¿Bien? Y finalmente, un grupo muy particular de hidrocarburos, que son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos tienen una particularidad. Tienen dobles enlaces, usualmente conjugados, en una cantidad muy específica. ¿Bien? En una cantidad muy específica. El más común de todos ellos es este que tenemos acá, que es el benceno. ¿Bien? Tiene 6 carbonos y ¿cuántos hidrógenos? Tiene 6. Carbono 6, hidrógeno 6 en forma de ciclo. Acá también lo podemos ver en representación de bastones y puntos. Es un compuesto bastante famoso, el benceno. Un derivado del benceno es el tolueno. El tolueno, ¿alguno de ustedes se acuerda de algo que lleve tolueno? Es un compuesto bastante famoso. Muy bien, Bruno. Bruno ahí nos contesta el poxirram. Antiguamente el poxirram contenía tolueno. El tolueno es un solvente muy importante, se utiliza para disolver pegamentos justamente, y era contenido en el poxirram. Ahora el poxirram viene sin tolueno. Pero antiguamente el poxirram venía con tolueno y de hecho el tolueno se sigue utilizando a nivel industrial como un solvente importante. ¿Qué más? Luego tenemos otros compuestos como el sileno, que también es un solvente, el naftaleno, ¿bien? Que son todos derivados, como pueden ver acá, del benceno. En este caso tiene un pequeño grupito acá de carbono y hidrógeno 3 que se denomina metilo, sustituyendo a cada uno de los hidrógenos. Bien,
El naftaleno son 2 ciclos condensados. El antraceno o el fenantreno son 3. Bien, como pueden ver, se pone bastante compleja la interacción con entre los diferentes compuestos aromáticos. ¿Estamos? Pero bueno, para que conozcan este grupito, teníamos los alifáticos, que eran los alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos, alquenos, alquinos, alifáticos. Y luego los aromáticos son los compuestos derivados del benceno. Bien, La fórmula del benceno sería carbono 6 hidrógeno 6. sí, es bastante sencilla, ¿viste? Es bastante sencilla. Bien, continuemos. Les recuerdo que esta clase va a quedar grabadita para que ustedes tengan, para poder verla nuevamente. Luego tenemos el grupo de los compuestos oxigenados. Los compuestos oxigenados se caracterizan por tener carbono e hidrógeno como base y agregamos a esto obviamente el oxígeno. ¿Bien? El oxígeno. El más sencillo o el grupo más simple de los compuestos oxigenados son los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener este grupo funcional que se conoce como hidroxilo. Bien, ustedes ya lo conocen. ¿De dónde lo conocíamos a este grupo? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, de los hidruros. Hidróxidos. Ah, sí, hidróxido. De los hidróxidos, el grupo oxidrilo en los hidróxidos. Muy bien, es el mismo. Bien, OH. Bien, nosotros lo vamos a tener en diferentes partes de la molécula. Pero es el grupo funcional. Si yo veo este grupo, yo ya sé que es un alcohol. ¿Bien? O que por ahí anda. Ahora bien, ¿cómo se nombran? Y bueno, vamos a tomar el número de carbonos. O sea, y vamos a nombrarlo como un alcano. Pero en vez de que termine en ano, va a terminar en ol. ¿Estamos? Ah. Perdón, estaba estornudando. Va a terminar en ol. Bien. Por ejemplo, si el hidrocarburo, el alcano, se llamaba metano, si lo transforma en alcohol se va a llamar metanol. ¿Estamos? Si el hidrocarburo era el etano, el alcohol se va a llamar etanol. Si es el propano, propanol. Si es el butano, butanol, pentano, pentanol. Bien, existe otra nomenclatura acá, la tradicional, en la cual se pone primero el nombre alcohol más el alcano del que deriva con la terminación ílico, en vez de ol, ílico. Bien, si venía del metano, por la IUPAC se llama metanol. Pero en la nomenclatura tradicional esto se denomina alcohol metílico. También mejor conocido como alcohol de quemar. ¿Alguien lo conoce? Viene usualmente con color azul, suele haber en las despensas. ¿Alguien lo conoce? ¿Perdón? ¿Hola? Hola, profe, ¿no es la nafta? No, 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 nada que ver. Las naftas son alcanos. Alcanos. Las naftas son alcanos. Nunca había visto un alcohol de color. Bruno, ¿es el limpiavidrio? No, el limpiavidrio es otro alcohol, es el alcohol isopropílico. No, este es alcohol de quemar. Se utiliza para prender fuego. Viene en envases azules o viene... Queroseno. ¿Cómo? El queroseno. El queroseno es una mezcla de hidrocarburos. No, no, no. Esto se llama alcohol de quemar. Alcohol de quemar. Sí, ya no viene tanto porque es tóxico. Pero solía venir a la despensa y se utilizaba para prender fuego principalmente.
Luego tenemos el alcohol etílico, o sea, etanol, alcohol etílico. Este ustedes sí lo conocen. Sí. Este es el alcohol de qué? El que usamos para desinfectar. Muy bien, Lía, es el alcohol sanitizante, que ustedes preparan las soluciones al 70% para sanitizar. También es el alcohol que se encuentra en todas las bebidas alcohólicas. Es el que se produce por fermentación, es el que luego uno concentra por destilación. Ese es el alcohol apto para el consumo humano. También es el alcohol que se utiliza para hacer extracciones, etcétera. Se utiliza muchísimo. Ah, ya sé cuál es el alcohol, pero nunca lo había visto yo. ¿Me estás diciendo el alcohol de quemar, Lía? Ajá, Ah, viste que es conocido. sí, pero no, nunca lo había visto. La botella vacía, capaz. Sí, se utiliza para prender fuego nada más, porque eso es súper tóxico. Bien, bien. Es súper tóxico tenerlo en la casa. Este... Perdón, Tienen un 88 de concentrado. mira vos. Bueno. Y luego tenemos los otros alcoholes, el propanol o alcohol propílico y el isopropanol o alcohol isopropílico. Ese también lo deberían conocer. Ese es el alcohol que se utiliza para limpiar los objetos electrónicos. El alcohol isopropílico. Bien, entonces continuemos. Con la profe Dani van a utilizar alcohol etílico para hacer el trabajo práctico de... Perdón, Lía. ¿Todos Eh, los alcoholes son desinfectantes, profe? no. No, 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 no. No, no, no. solo alcohol etílico. El alcohol etílico es el que utilizamos para sanitizar. El alcohol isopropílico se usa para limpiar, pero no significa que sea desinfectante. Solo sirve se utiliza para sacarle la grasa y los residuos a los productos electrónicos. Pero eso no indica que sea desinfectante. El alcohol desinfectante por excelencia es el etílico. Pero bueno, no se lo tires a un objeto electrónico porque lo vas a quemar. Ok, ok. Bien. Con la profe Dani van a hacer un trabajo práctico con el alcohol etílico. Bien. Van a trabajar, van a hacer extracciones con el alcohol etílico. Y si no me equivoco, van a medir la cantidad de alcohol que tiene una bebida alcohólica. Les va a enseñar a utilizar el densímetro para calcular los grados de alcohol de una bebida. Bien, les va a enseñar a utilizar el instrumento que se utiliza para medir cuánto alcohol tiene una bebida. Entonces, continuemos. Y acá ya empiezan a prestar atención porque pasamos de tener un grupo sencillo como el OH a tener compuestos con grupos más complejos. Bien, acá vamos a empezar a ver un grupo de compuestos muy particular que se denominan compuestos carbonílicos, específicamente los aldehídos. Bien, los aldehídos se caracterizan ¿por qué? Porque en un mismo carbono, que es un carbono primario, vamos a tener un hidrógeno y un doble enlace oxígeno. ¿Ven que es distinto del oxidrilo? Estos están unidos al carbono directamente, doble enlace oxígeno, enlace simple hidrógenos. Y este carbono es primario. Bien. Los aldehídos, ¿cómo se nombran? Se nombran con el número de carbonos, con el alcano, con la terminación al. Bien. Si viene del metano, se va a denominar metanal. Si viene del butano, butanal. Bien. Pero también tienen, obviamente, una nomenclatura tradicional que implica la terminación aldehído. Por ejemplo, en este caso, No, nada, profe. se había desconectado. Se había desconectado. Ahí continuó.
Bien, como les decía, los aldehídos tienen unidos al mismo carbono un doble enlace oxígeno, un enlace hidrógeno. Bien, la denominación IUPAC con la sistemática indica que empiezan con el carbono, digo con el alcano al que pertenecen, en función del número de carbonos, y la terminación al. Bien, por ejemplo, si vienen del metano, se van a denominar metanal. Si viene del butano, butanal. Bien, pero también pueden tener una nomenclatura tradicional, un nombre común, el cual va a estar terminado por la palabra aldehído. Por ejemplo, el formaldehído, o en el caso del, si viene del butano, es el butiraldehído. Bien. Y a no confundirse, porque también tienen doble enlace oxígeno, con las cetonas. Bien. La diferencia es que este es un carbono primario y las cetonas tienen un carbono secundario. Como ven acá, hasta ahora no me preguntaron qué significaba esta R. Esta R significa resto de cadena. Puede ser es una forma abreviada de poner una cadena genérica. Es decir, pueden haber muchas otras cosas acá y acá. ¿Se entiende? Es una cadena genérica. Puede tener 20, 30, 40, 80 carbonos, un carbono. Pero en vez de ponerlos a todos, ponemos directamente R. ¿Se entiende? Es una forma genérica de poner que acá hay una cadena y acá hay una cadena. ¿Se entiende? Forma genérica. Que significa que puede haber cualquier cosa acá, cualquier cadena carbonada. Solamente que voy a poner R. Bien. En este caso es un carbono secundario porque acá está unido con un carbono de esta cadena y con un carbono de esta cadena. Es decir, está unido a dos carbonos, es un carbono secundario. Doble enlace oxígeno. Esto se conoce como cetona. Bien. Y la cetona más chiquitita que existe es la cetona de 3 carbonos. ¿Alguien se imagina por qué la cetona más pequeña es de 3 carbonos? ¿Alguien se imagina por qué es de 3 carbonos y no de 2 carbonos? Porque tiene tres enlaces. Porque tiene que haber por lo menos un carbono secundario. ¿Y un carbono secundario a cuántos carbonos está unido? A dos. O sea que ese carbono más 2 carbonos, ¿no? O sea que tiene que tener por lo menos 3. Por lo menos 3, justamente por eso, para que haya un secundario. Porque si fueran 2 carbonos, ambos carbonos serían primarios. Sí. Muy bien. Y finalmente, una mezcla de todo lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque en el mismo carbono primario vamos a tener el doble enlace oxígeno y el oxidrilo. Esta combinación así se conoce como ácido carboxílico o ácido orgánico. Bien. El nombre empieza con la palabra ácido, el alcano del que proviene, con la terminación oico. Si viene del metano, se va a llamar ácido metanoico. Si viene del etano, ácido etanoico. Si viene del propano, ácido propanoico. Y si viene del butano, ácido butanoico. Si viene del pentano, ácido pentanoico. Si viene del octano, ácido octanoico. Bien. De igual manera, acá hay uno que es bastante importante, que tiene su nombre común, que es el ácido etanoico. El ácido etanoico también se conoce como ácido acético. ¿Alguno sabe dónde podemos encontrar el ácido acético? Ustedes lo utilizan siempre en la cocina. El vinagre, profe. Muy bien, en el vinagre, en el vinagre.
En el vinagre, el vinagre es una solución de ácido acético muy, 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 muy diluida. Bien, tiene bastantes usos y vienen bastantes formas los vinagres dependiendo cuál es el sustrato que se utilice para generarlo. Bien, pero es el ácido, el que le da el sabor y el olor característico al vinagre, es el ácido acético. Y finalmente, Olvidamos del etanol o etanol, que sería el único que consumimos. ¿cómo, perdón, Lía? También deriva del etanol, digamos que es el único que consumimos, o sea, para la salud también. Hay más ácidos que consumas. Ok, Las grasas, ya vamos a ver la próxima clase, que las grasas están hechas de ácidos orgánicos. bien, bien. Las grasas, la grasa de la carne, el aceite vegetal, tienen de estos ácidos orgánicos, pero estos ácidos orgánicos con una cadena muy, 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 muy larga, de 20 carbonos, de 16 carbonos. Esta R que viene acá, cuando se hace bien larga, se forma lo que se llama un ácido graso. Esos ácidos grasos son los que ustedes consumen en las carnes o en los aceites. Bien. Bien, bien. Así que consumimos más alcoholes, no solo solo el etanol. Ok. Y finalmente tenemos los compuestos nitrogenados. Compuestos nitrogenados, de hecho vamos a ver solamente un grupo de compuestos nitrogenados, se caracterizan por tener la base de carbono e hidrógeno y a eso le sumamos el nitrógeno. ¿Bien? El grupo que vamos a ver de compuestos nitrogenados son las aminas. Las aminas provienen de un compuesto que se llama amoníaco, que es nitrógeno hidrógeno 3. ¿Bien? Que uno le va reemplazando los hidrógenos, se los va sacando de a uno, ahora quedó NH2, y me va generando los diferentes tipos de amina. Si pierdo un hidrógeno y la reemplazo por una cadena de carbono, se va a llamar amina primaria. Si le saco dos hidrógenos, como ven acá, y los reemplazo por cadenas carbonadas, se llama amina secundaria. Mientras que si reemplazo los tres hidrógenos, se llama amina terciaria. Recuerden que los nitrógenos tienen tres bracitos acá. ¿Ven? Como pueden ver, tres bracitos. ¿Estamos? Y en este caso se van a nombrar los reemplazos que tienen. Si viene del etano, el reemplazo se va a llamar etil. El etano se transforma en etil cuando uno lo interpreta como un sustituyente. ¿Bien? Entonces, acá les dejo acá como pueden ver, este es el amoníaco como les venía nombrando. Este es el precursor de todas las aminas. Esta es la base. ¿Bien? Si le saco un hidrógeno y le pongo una cadena carbonada, ven acá, tenemos la amina primaria. Si le saco dos hidrógenos, este y este de acá, y los reemplazo por cadenas con carbono, la amina es secundaria. Y si reemplazo los tres hidrógenos, la amina es terciaria. Y acá tienen también, tienen de más obviamente, pero como pueden ver acá tenemos los alcanos, que tienen enlaces carbono-carbono simples. Los alquenos, este es un resumen, que tienen al menos un doble enlace carbono-carbono y los alquinos al menos un triple enlace carbono-carbono. Y acá está el benceno, que es el principal representante de los hidrocarburos aromáticos. Acá tenemos el grupo oxidrilo de los alcoholes. Si el grupo oxidrilo se encuentra en un hidrocarburo aromático, ya no se llama alcohol, se llama fenol. ¿Bien? Ahora bien, acá tenemos en un carbono primario el doble enlace oxígeno, esto se llama aldehído. Acá en un carbono secundario esto se llama acetona. Y a los éteres no le presten atención, esto quedó de otra clase. Y si tenemos en el mismo carbono un doble enlace oxígeno y un oxidrilo, esto se denomina ácido carboxílico. Acá tenemos un resumen de todo lo que vimos al día de hoy. Ahora les voy a mandar una pequeña tarea para que vayamos resolviendo, ¿bien? Yo voy a dejar de grabar
así ya queda grabada la teoría. Ahora muestro la práctica y vamos, yo les voy a ir mostrando en la pantalla y ustedes vamos a ir practicando a ver a qué grupo funcional pertenece, a qué grupo de compuestos. Lo que tienen que hacer es tener esto a mano, obviamente, para ir contestando. ¿Estamos?